porastele.tv. Contrapunto TV, comenzamos a la una. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles en Contrapunto TV a las 13 horas por astele.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema que realmente nos preocupa porque pues no solo involucra pues a la Ciudad de México o el Estado de México, sino que tiene que ver con todo el país, sobre todo porque pues se hace con nuestros impuestos y pues no huele bien un proyecto que pues tiene fallas de origen y peor aún consecuencias que van a ser terribles para las presentes y las nuevas generaciones. Y para nosotros será muy importante que pues si en el futuro nos van a reclamar cómo es que se pudo dar este hecho, pues por lo menos que quede constancia de que por lo menos hicimos una denuncia, que quede constancia de que pues quisimos que la gente en la actualidad conozca qué es lo que puede suceder. Y bueno, pues como ustedes saben, el tema es el aeropuerto de Santa Lucía y pues para analizar este tema que tiene muchas aristas técnicas y pues realmente pues nosotros pues no somos especialistas en este y muchos otros temas. Y bueno, pues contamos con la presencia y nos da mucho gusto que haya aceptado esta charla el licenciado Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Licenciado, qué gusto que esté con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos el privilegio de contar con un verdadero experto en el área de aeronáutica. Y bueno, pues preparamos una presentación PowerPoint pues para tratar de aproximarnos al tema y bueno, pues espero que les guste. Aquí es la presentación. Esperemos que se pueda ver bien. Aquí ya nos está tardando. Perfecto. ¿Sí se ve bien, licenciado? Sí, sí la veo. Muy bien. Entonces, a este programa le llamamos Los 7 pecados capitales de Santa Lucía. Pareciera que es un tema que tuviera que ser religioso, pero no es así, sino que tiene que ver con esta obra que vamos a considerar. Bueno, empezamos por un pecado original. La cancelación del nuevo aeropuerto que estaba en Texcoco y una ilegal consulta que se hizo para justificar por qué se hiciera en Santa Lucía. Un primer aspecto que nos llama mucho la atención, que le llamamos pecado original, es que se había dicho que el aeropuerto en Santa Lucía iba a costar menos que el aeropuerto en Texcoco. Pero si consideramos todas las aristas, por ejemplo, todas las millonarias indemnizaciones a los inversionistas de Texcoco, todo lo que ha implicado demoler el antiguo aeropuerto, lo que costará la expropiación de los terrenos en Santa Lucía y pues los costos crecientes que tiene el nuevo aeropuerto, pues resulta que aquí tenemos una cifra que el nuevo aeropuerto necesitaba 13,000 millones de dólares y Santa Lucía 13,700 millones de dólares. ¿Cómo ve este asunto del pecado original de estos aeropuertos, licenciado? Mira, yo le sumaría un aspecto que es importante, además del económico que tú estás tratando. Se nos ha hecho creer indebidamente o hemos creído erróneamente que el sustituto del aeropuerto cancelado en Texcoco es el aeropuerto de Santa Lucía. Y por eso insisto que es todavía sumado a esto, porque a pesar de que va a costar eso, a pesar de todos estos detalles de indemnizaciones, de penalizaciones por motivo de las cancelaciones de los contratos, del desperdicio de material, de la demolición, en fin, todo lo que comentaste en la introducción, habría que sumarle que ese aeropuerto, con todo este costo, per se, no es el sustituto del aeropuerto cancelado en Texcoco. El aeropuerto cancelado de Texcoco, por la magnitud que tenía,
con independencia de que se decidió en una inconstitucional consulta pública, pero bueno, por la magnitud que tenía y la infraestructura que iba a poseer y lo que iba a permitir como operaciones aéreas y como tráfico aéreo, la única manera de poder sustituirlo, y así lo decretó la 4T, el actual gobierno, inclusive así está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, es a través de una tríada de aeropuertos que van a integrar un sistema aeroportuario metropolitano. Es decir, este costo no fue suficiente para que ese aeropuerto de Santa Lucía sea el sustituto, sino que además se ocupa una triada. ¿Y qué se necesita para que esa triada de aeropuertos sustituya efectivamente al cancelado en Texcoco? Se necesitan tres circunstancias respecto de cada uno de los aeropuertos que ahorita te las voy a mencionar y que desafortunadamente desde este momento ya están fallidas. Es decir, ahorita vamos a llegar a la conclusión que ese sistema aeroportuario metropolitano con el que se pretendía sustituir al aeropuerto cancelado en Texcoco no va a existir. ¿Por qué? En primer lugar, para que esa triada pueda sustituir a Texcoco, se necesita reestructurar y rediseñar el espacio aéreo mexicano, porque no es posible manejar operaciones simultáneas en esos tres aeropuertos. Licenciado, ¿qué le parece? Perdón que le interrumpa. ¿Qué le parece si este aspecto lo vemos más adelante? Ok. Porque sí, ese es uno de los grandes pecados, justamente lo que se está señalando. Me voy a quedar entonces en la parte del sistema aeroportuario metropolitano. De los costos, fíjese, aquí hay un punto muy importante, que mientras Texcoco, pues la idea era que lo manejara la iniciativa privada y que fuera autofinanciable. En el caso de Texcoco, perdón, de Santa Lucía, no se hace con base en nuestros impuestos, o sea, es gasto público. O sea, ahí hay una gran diferencia, que este aeropuerto nos está costando. Es gasto público. Apenas ahora en diciembre, la Secretaría de Hacienda publicó la autorización para que se constituya la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles SADCB, de la cual es accionista el Ejército a través de Banejército, y es por medio de esta empresa que se va a explotar y a construir y a operar el aeropuerto de Santa Lucía. No hay que olvidar que por ley todo pasajero pagamos una tarifa de uso de aeropuerto para que es, digamos, un impuesto por el uso del aeropuerto que viene cobrado en la tarifa de tu boleto de avión, y esta TUA que generaría Santa Lucía, para colmo de males, está destinada por la autorización que te comento de la Secretaría de Hacienda de esta empresa que va a manejar el aeropuerto de Santa Lucía, está destinada únicamente para el pago de pensiones de militares. Digo, está bien, no hay ningún problema, ni tengo ningún problema con ellos. A lo que voy es a que efectivamente se construye con nuestros impuestos, con lo que se supone el aeropuerto puede generar mantenimiento, es decir, el ingreso que va a generar, como son las TUAs, que se pueden usar para mantenimientos, para remodelaciones, para infraestructura, para equipamiento tecnológico del propio aeropuerto, pues resulta que ese dinero se va a ocupar para las pensiones de los militares. Así viene en la autorización publicada en el Diario Oficial por Hacienda. Entonces, va a ser un aeropuerto que ahorita nos está costando la millonada de nuestros impuestos, pero que además no va a ser autosuficiente, por lo que te estoy comentando del destino que se le va a dar a la TUA. Entonces va a ser un barril sin fondo. No sabía ese aspecto, licenciado, pero pues eso todavía agrava más el asunto. Así es, porque ¿cómo tienes el atrevimiento, si lo quieres ver así, de decir que todo lo que va a generar ese aeropuerto va a ser destinado única y exclusivamente para pensiones de militares? Insisto, yo no tengo ningún problema con los militares, al contrario, sé que son una institución completamente leal y fiel al país, pero entonces es un aeropuerto que siempre va a estar subsidiado, al que siempre le van a mandar de tus impuestos, del mío y de todos los que nos están viendo que pagamos impuestos, porque nunca va a poder ser autosuficiente en base de que le están destinando específicamente para un concepto en particular la TUA que va a generar. Exacto. Y para ya redondear este punto y pasar al siguiente, diremos que la cancelación de una obra que ya iba en 30% genera una gran incertidumbre, una gran desconfianza del sector privado en la economía.
Entonces se habla de que no solamente es un pecado original con relación a una obra, sino a la política económica del gobierno. O sea, ese es uno de los parteaguas, diremos, de este sexenio, esa cancelación. Sí, Luego pasando ya al primer pecado, porque digamos, ese fue el pecado original. ok. Ahora, el primer pecado, y recuerdo haberlo, creo que usted lo señaló en alguno de sus escritos, tiene que ver de que este aeropuerto no tenía concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y que había un carácter ilegal mixto, de que no podía ser una obra militar y civil, porque la ley no lo permitía, licenciado. Platíquenos cómo está este asunto. Mira, en términos de la normatividad aérea, tanto nacional como internacional, lo primero que tú debes de tener para poder ser un operador aeroportuario es una concesión. ¿Por qué? Porque a partir de esa concesión es como tú vas a construir, es como tú vas a gestionar, es como tú vas de alguna manera a armar tu aeropuerto. Aquí la concesión aún no existe. Te acabo de comentar que apenas la empresa que va a operar el aeropuerto de Santa Lucía se publicó la autorización para su constitución en diciembre. Es decir, se está empezando por el final y no por el principio, desafortunadamente, también con este aeropuerto. ¿Por qué? Porque como no vas a tener esa concesión que es con la que gestionas toda esa construcción, toda esa explotación, además debes de cumplir ciertos requisitos, porque no cualquiera podemos ser un concesionario. Es decir, para poder tú obtener una concesión del Estado como operador aéreo, necesitas cumplir al menos con 4 características necesarias: jurídica, administrativa, financiera y operativa. Una vez que cumples con estas características, entonces ya eres sujeto de una concesión. Yo sé que al ejército, pues no le va a ser extraño manejar un aeropuerto, dado que ellos tienen sus aeródromos militares. En donde yo veo que hay problema es que no tienen esa concesión y van a ser empresarios aeroportuarios, porque eso es en lo que se están volviendo, al menos estrictamente hablando de Santa Lucía, en un ejército empresario aeroportuario. Entonces, no tienen esa concesión, no están justificadas esas capacidades que te acabo de comentar. Luego entonces, pues bueno, las van a tener que ir solventando sobre el camino. No va a haber ningún problema porque estamos hablando que es el mismo estado y que pues van a ser trámites extremadamente ágiles, contrario a lo que normalmente estamos viendo. Pero el problema no es hacia adentro, el problema no es que aquí vayan a estar palomeados en nuestro país y aquí van a poder hacer lo que quieran. El problema es que ese aeropuerto, se le está dando o se le pretende dar una naturaleza de internacional. Y para que tú tengas un aeropuerto internacional, lo necesitas certificar internacionalmente. Y Ahorita los que te lo pasamos, certifican. ahorita pasamos a ese punto, licenciado, eso es clave, ese punto. Ahorita Ok. en relación con, fíjese, haciendo la comparación con Texcoco, mientras que ese aeropuerto se planteaba el objetivo de atender en su última etapa a 125 millones aproximadamente de visitantes, aquí a lo más que se puede aspirar, en el mejor de los casos dice 30 o 35 millones, se plantea que este nuevo aeropuerto busca acabar con la saturación del aeropuerto internacional de la Del ciudad, espacio aéreo. sobre todo del aeropuerto Benito Juárez, pero compare los objetivos, mientras en el otro se aspiraba a ser un hub internacional, a competir con otras ciudades de otros países para ganar el mercado turístico y de aviación. Aquí simplemente el objetivo es tratar de quitarle carga al otro aeropuerto. Y ahorita vamos a ver los aspectos técnicos que usted señala bien en algunos escritos, por qué no va a ser posible, pero vea qué comparación. Además de que cuesta más y de todas maneras no va a cumplir realmente con objetivos más allá de marginales, diríamos, licenciado. Lo más drástico de todo esto es que ese aeropuerto de Santa Lucía, en el plan original y plan maestro que está inclusive, que es el autorizado oficialmente, solo contempla una pista con posibilidad de recibir aviación internacional. ¿Por qué? Porque es la única que va a dar el ancho y la longitud para poder recibir ese tipo de aviones. Es decir, esos 30 millones de pasajeros que están programando, no sé de dónde van a salir, porque de aviación doméstica, que pudiera ser como se usara, no van a salir, porque
Santa Lucía va a tener 4 pistas, de las cuales 2 son militares, una es pequeña y una es la única que va a ser internacional. Entonces, por más que le busques y les tires y sea buena fe la que todos tengamos respecto de ese aeropuerto, no te va a permitir un manejo de tráfico de pasajeros de esas magnitudes que ellos están pretendiendo, dado que, insisto, solo es una pista la que va a permitir, según, y una vez certificado, según ese tráfico aéreo de esa magnitud de pasajero. Sí, claro, y como se recuerda el análisis que hizo Mitre, que se hizo Así incluso, es. incluso antes de Y que, NetBlue. exacto, antes de que se iniciara esta obra, de que primero que sumar pistas no equivale a que haya mayor capacidad aérea, ¿no? Si no Así es es, hacer, no es un estacionamiento, ¿sí? O sea, un claro. aeropuerto no es un estacionamiento. Luego dice, la operación simultánea requiere de la creación de un espacio aéreo complejo, que es lo que usted estaba ahorita señalando y nos puede decir con más detalle, que falta ser probado en una simulación que se ha quedado en un plan conceptual. No se ha hecho el estudio para diseñar el sistema desde el espacio hacia las pistas. O sea, este creo que es un señalamiento fundamental de que los aeropuertos se hacen de arriba abajo, ¿no, licenciado? Así es, las vías aéreas de comunicación son muy delicadas. De hecho, ahora que se inauguró la pista militar de concreto hidráulico en Santa Lucía, se jactaron de que se habían tenido operaciones en ambos, en la tríada de aeropuertos simultáneas, lo cual es falso. Quiero decirte que para ese evento se restringió el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque no era posible operar con independencia de que todavía los estudios ni de Mitre ni de NetBlue están terminados en función del rediseño del espacio aéreo. Pero bueno, con independencia de eso, no es posible por nuestra situación orográfica y geográfica, tanto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora con el de Santa Lucía, y con el de Toluca. Entonces, hace eso, además de que si le sumas las operaciones civiles militares que pretenden tener, hace de alto riesgo la operación aérea en ese mismo espacio aéreo por los 3 aeropuertos en forma simultánea. Entonces, de hecho, insisto, ahora que fue la inauguración de la pista de concreto hidráulico, se restringió el espacio aéreo, nadie pudo volar y tuvieron a la aviación comercial sobrevolando sobre Pachuca y sobre Tlaxcala y en los alrededores de 2 a 3 horas en lo que hacían su show para que pudieran bajar. Ahí está la prueba de que es completamente difícil poder volar simultáneamente y tener operaciones simultáneas en estos 3 aeropuertos. Ahora, es importante señalar que ahora ya se está volando, y es la norma internacional, a través del performance. ¿Qué quiere decir eso? A través de GPS y de completamente direcciones y dirigidos de forma satelital. Antes se volaba con puntos, por ejemplo, Mateo, que estaba allá por Arboledas, y entonces el piloto tenía que ir a Mateo para virar y poder aterrizar en el AICM. Ahora este performance, que se llama, es satelital, te permite más eficiencia, mayor seguridad, en fin, efectivamente sí es una maravilla. El problema está que volar bajo performance en Santa Lucía se complica porque tiene el problema de la cercanía del Cerro de Paula. Y eso, por más performance que tengas, implica, como también voló el presidente y volaron los aviones comerciales que fueron a aterrizar a Santa Lucía, bajo reglas de vuelo visual. ¿Por qué? Porque no queda otra más que llevártela a la antigua, ¿verdad? Y como son pilotos efectivamente muy entrenados y experimentados, no tienen ningún problema. Pero entonces, estamos hablando del espacio aéreo, ok. No es posible volar en los 3 aeródromos o en los 3 aeropuertos con operaciones simultáneas. Tan es así que al presidente se le tuvo que restringir el espacio aéreo, a la aviación comercial la tuvieron sobrevolando de 2 a 3 horas para que pudiera aterrizar en el AICM en lo que hacían su show, y se tiene que volar bajo reglas de vuelo visual. Nada más para que te imagines lo delicado y lo complejo que son esas operaciones aéreas simultáneas, pero sobre todo que estás poniendo en riesgo la seguridad aérea, que es a partir y es la columna vertebral de la que se mueve la aviación. Pero lo que no tiene perdón de Dios es de que si hay un análisis de un centro de investigación que está justamente señalando lo que usted está diciendo, ¿cómo es que no se hace caso? O sea, nada más un capricho de que se tienen que hacer Pues, las cosas porque se tienen que hacer,
aunque haya Porque tienen errores, otros datos. aunque Porque haya tienen otros datos. errores, exacto, aunque haya errores de origen que van a ser pues inviable esta cosa, si no se ha configurado el espacio aéreo ni siquiera a nivel de simulación, pues es muy difícil todo lo demás, licenciado. Imagínate, si en una computadora no lo pueden simular, ahora imagínate en la realidad lo complejo que es. Entonces, va a ser una pista, porque no es un aeropuerto, insisto, hay que ser bien precisos. De esas 4 pistas, solo una va a ser para aviación internacional. Entonces, va a ser muy difícil que una pista, que es la única que te va a servir para aviación internacional, la puedas certificar como aeropuerto de nivel internacional, con el equipamiento necesario para ser internacional, pero sobre todo que te tomen en cuenta los países, el concierto mundial, como un aeropuerto internacional de destino. Porque de nada va a servir el gasto que se está haciendo para tener una pista de aeropuerto en Santa Lucía que va a acabar siendo usada por la aviación doméstica. Es decir, van a salir de ahí a lo mejor a Tuxtla, van a salir de ahí a lo mejor a Tulum, en fin, pero eso estamos hablando que si al final del día no va a tener ingresos por la TUA ese aeropuerto, pues menos va a generar ingresos por la operación aérea en sí y va a seguir siendo un elefante blanco y dinero echado a la basura. Luego, otro aspecto que es un tercer pecado es lo de la conectividad. Se están echando un aeropuerto que tiene graves problemas de conectividad. Todos hemos ido de la Ciudad de México a Tecámac, hemos salido por la autopista México-Pachuca y nos damos cuenta que es compleja esa conectividad. Se está echando un aeropuerto que quieren conectar a Toluca, a la Ciudad de México con Santa Lucía, cuando no hay las vías para hacerlo, cuando puede tardar mucho en hacerse estas vías. Simplemente pensemos que, imagínense, se ha hecho una línea del metro en 20 años, o sea, la línea 12, una línea del metro en 20 años, y de repente se quieren sacar de la chistera un montón de trenes y carreteras, caminos. ¿Cómo ves este asunto de la conectividad? Completamente delicado. Es un aeropuerto que va a estar incomunicado, así de real y de drástico es. Es un aeropuerto que va a estar incomunicado, que además, ¿quién va a querer volar internacionalmente y llegar en un tren a Santa Lucía? No por menosprecio o desprecio, sino simple y sencillamente porque se complica, porque llevas valores, porque hay que sumar la parte de la inseguridad. Si de por sí en el AICM andan persiguiendo a los pasajeros que llegan y salen, o al que va y cambia sus dólares para salir y gastar, imagínate todo eso, lo complejo que es. Pero efectivamente vámonos a ir a la infraestructura. Lo primero que necesitabas haber hecho, por eso digo que este aeropuerto están empezando por el final y van a terminar por el principio. Lo primero que debiste de haber hecho es conectarlo, porque si no lo vas a conectar de manera que podamos llegar todos tranquilamente, va a ser, nadie lo va a usar. Se va a quedar ahí como mero aparador. ¿Sabes que ahora que regresaron a los funcionarios que fueron a la inauguración de la pista de concreto hidráulico, los regresaron en autobús, obviamente con escoltas, ya te imaginarás toda la parafernalia? Hicieron horas 50 minutos de regreso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque está incomunicado. Y ellos que vienen con escoltas y abriéndoles camino y, en fin, todo lo que no vamos a tener los que nos vayan a ver, ni tú ni yo, que somos cristianos de a pie. ¿Sabes cuánto vamos a hacer en llegar? ¿Cuánto vas a hacer en salir? ¿Cuánto te va a costar un taxi? Si tomar un taxi aquí en el AICM ya te sale un ojo de la cara que te lleve a tu casa, imagínate cuánto va a costar un taxi que te traiga de Santa Lucía a la ciudad, con independencia, insisto, de la inseguridad, porque hay que estar presentes y conscientes de que estamos viviendo momentos de mucha inseguridad. Y eso también se debe de prevenir, porque si te van a empezar a asaltar para llegar y te van a empezar a asaltar para salir, ¿quién va a quererlo usar en su sano juicio? No, y todo lo que va, todas las obras son obras complejas. Simplemente el tren va a requerir derechos de vía Suburbano. y todo eso Así es. eso es complejo, crea muchas afectaciones. Entonces, quieren inaugurar el aeropuerto el próximo año, cuando estas obras pueden tardar muchos años.
Entonces, como usted está señalando correctamente, va a estar aislado mucho tiempo. Solamente se ve que nomás se quiere tener la foto de la inauguración, pero pues no va a ser viable. O sea, Y- imagínense si uno vive en el sur de la ciudad, uno quiere ir a mm, Acapulco y uno quisiera irse en avión, simplemente en lo que yo llego a ese aeropuerto y en lo que yo salgo, pues ya mejor me fui en camión, en burro, me voy a Acapulco y llego más así es, y lo que te rápido va a costar, que si me y voy lo que al te va a costar, aeropuerto. ese viaje tan sencillo se te va a incrementar en costo y en tiempo, porque vas a tener que salir como 3 horas antes, vas a tener que gastar como el doble, que a lo mejor si tomas el autobús en Tasqueña, suponiendo, en 3 horas y media ya estás en Acapulco, ¿no? Bueno, ahora el cuarto pecado tiene que ver con lo que usted señalaba y que yo lo interrumpí, que era la carencia de certificación internacional. Aquí me gustaría que nos hablara aquí de estos organismos de la OASI, de IATA, que son los organismos que le dan certificado a los aeropuertos y que incluso las cuestiones domésticas también tienen que pasar por ello, licenciado. Así es, mira, la aviación es lo más globalizado que ha habido a través de la historia y en el mundo. ¿Por qué? Porque pues obviamente implica que vamos de un país a otro, hablando de la aviación internacional. Entonces, desde el convenio de Chicago de allá de 44 que se firmó Este para convenio establecer sobre aviación civil internacional, ¿verdad? sobre aviación civil, sí, todos los países miembros de la Organización de Aviación Civil, bueno, de la ONU y a través de la OASI, se estableció que va a haber, más bien hay unos estándares mundiales de requisitos, de verificación, de exigencia de parte de tu autoridad nacional que permiten a mí, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, tener la certeza de que tú, México, estás volando con la misma seguridad con la que yo vuelo. Es decir, estamos estandarizados para que yo también, yo sé que cuando viene un avión de Estados Unidos, yo sé que viene con toda la seguridad necesaria, estandarizada a nivel mundial y que no se nos va a caer encima. Lo mismo pasa con los aeropuertos. Entonces, este estándar internacional de seguridad aérea, que es lo que al final del día se busca, implica infinidad de requisitos. ¿Qué pasa entonces? Que cuando yo, México, ya tengo un aeropuerto de talla internacional en función de su infraestructura y de su equipamiento, porque son cosas fundamentales, yo solicito que me lo certifiquen como internacional, porque en ese momento que me lo certifiquen, ya va a estar dentro de los estándares internacionales. Y una vez que me lo certifican, dentro de esa certificación hay una clasificación de aeropuertos dentro de los internacionales, porque no es lo mismo, por ejemplo, el aeropuerto internacional Charles de Gaulle o el John F. Kennedy o el de Atlanta, por las dimensiones, que con el de Cancún, que también es internacional. Entonces, te certifican, pero a su vez también hay clasificaciones. Entonces, te lo voy a poner más fácil. Va a haber clasificación 1, 2, 3, 4, 5, en fin, ¿no? Dentro de esa certificación. Y una vez que tú ya tienes esa certificación y esa clasificación, ya el mundo sabe, porque ya entras al concierto internacional de aeropuertos de destino, y entonces, por ejemplo, yo KLM o yo Lufthansa, yo ya sé que en Santa Lucía existe un aeropuerto internacional certificado clase 1 que me permite bajar Airbus 380 o Boeing o Max, en fin, yo ya sé, según la clasificación que tiene tu aeropuerto, qué aviones puedo mandar a tu aeropuerto. Entonces, mientras tú no tengas esa certificación, que a su vez te lleva a esa clasificación, que a su vez te va a dar un código, una vez certificado y una vez clasificado, en los pizarras internacionales y en el papeleo oficial del mundo, va a aparecer tu aeropuerto con unas iniciales, con un código, con una contraseña que ya sabemos que ese significa Santa Lucía. Bueno, pues mientras no tengas todo eso, no puedes estar certificado. Pero, ¿qué es lo grave aquí? Lo grave aquí es que a ti te van a certificar cuando presentas la infraestructura con su habituallamiento y con todo su equipamiento tecnológico. El problema
que a un año de que se supone se va a inaugurar ese aeropuerto, es que no existe la infraestructura, ni existe el equipamiento tecnológico. No hay que olvidar que lo que se inauguró fueron los hangares de la base aérea y una pista militar. Eso no quiere decir que se inauguraron infraestructura, es decir, no se inauguraron hangares, no se inauguró terminal de pasajeros, no se inauguró pistas aéreas, no se inauguraron calles de rodaje, no se inauguraron estacionamientos, no se inauguró nada que tú necesitas como infraestructura para que me la certifiquen. Y menos, si no hay infraestructura, pues menos vas a presentar equipamiento. ¿Qué pasa aquí? Que mientras tú no tengas el aeropuerto, pues ¿qué te van a certificar? Ya olvídate si lo vamos a lograr o no. Y no, al día de hoy no existe en Santa Lucía infraestructura aeroportuaria que se pueda certificar para ser considerada aeropuerto internacional por los organismos internacionales en las condiciones que te lo acabo de explicar. Y además, sin certificación internacional, es muy difícil que muchas líneas aéreas quieran volar a ese aeropuerto. Pensemos que muchas líneas aéreas tienen convenios con otras líneas aéreas. Hay alianzas, ¿no? Entonces, pensemos Aeroméxico y Copa, ¿no? Entonces, si luego esos vuelos internacionales son conexiones para vuelos nacionales. Claro. Entonces, si hay una línea, o sea, las líneas aéreas no van a ser, o sea, las que vengan, por ejemplo, del extranjero y quieren hacer alguna conexión para un destino nacional aquí en México, pues no van a aceptar llegar a ese aeropuerto porque no tienen la certificación, aunque vayan a hacer un vuelo nacional aquí. Así es. No va a poder haber esa conexión o esa conectividad aérea que siempre es indispensable y necesaria para un aeropuerto internacional. Imagínate que tú tuvieras que hacer, tú eres extranjero, llegas a Santa Lucía y tuvieras que moverte a la ICM para alcanzar tu conexión al siguiente destino. Va a ser imposible. Entonces, todo eso impacta en la forma de que puedan certificar un aeropuerto y en su clasificación que le van a dar. Pero aún, insisto, y tú lo estás tocando, a un certificado internacional, vamos a ser benévolos, a un certificado y clasificado internacionalmente, falta que a una aerolínea, que también le va a costar, porque ellos ponderan su costo-beneficio, falta que a una aerolínea internacional, pues le interese tu aeropuerto como punto de destino. ¿Por qué? Porque si te va a sacar de costo operativamente, pues no lo vas a tomar en cuenta nunca, ¿no? Claro. Entonces, la OASI es el organismo rector de la aviación. De la aviación. Muy Así bien. es, Entonces, aquí haga de cuenta que no existió. Y luego la IATA, ¿cuál es la función de la IATA? La IATA es la organización que se dedica a la operación tanto de pasaje, a certificar la operación tanto de pasaje aéreo como de aerolíneas, como de aeropuertos. Entonces, ellos ya lo ven desde el punto de vista de transporte aéreo, no como aviación en términos generales, porque la IATA tiene todo lo que es el aspecto de transportación, ya sea terrestre o aérea, el movimiento de mercancías peligrosas, en fin. Entonces, la IATA, digamos que es un organismo dependiente de la OASI que solo se especializa ya estrictamente en el transporte. Pero al final del día son tanto la OASI como la IATA las que terminan certificando y dando valor internacional, ya sea a la aviación o a los aeropuertos. Pues aquí tampoco, porque dice que no hay estudios de factibilidad aeronáutica. Así es. O sea, todo eso, pues tampoco pareciera que la IATA no existiera. Pues parece que no existe ni la IATA ni la OASI, pero sobre todo que también no existe la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana, porque, insisto, como todo está homologado, también la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana, la FAC, es la que debe de velar por todos estos requisitos y disposiciones para que vayamos dentro del concierto y dentro de esos estándares internacionales que permitan que un aeropuerto pueda ser considerado de talla internacional. Y nuestra Agencia Federal de Aviación Civil, al día de hoy, pues no ha dicho esta boca es mía, tan es así que ella es la que debe de otorgar la concesión. No hay concesión, supongo que sí está en trámite, porque, insisto, la empresa apenas se constituyó en diciembre, pero bueno, la FAC,
junto con la IATA y con la OASI, digamos que son el factor internacional y el factor nacional, pues son los que deberían de estar al tanto aquí y como tú bien lo dices, no existen, no, o no son tomados en cuenta por el momento, ¿no? El caso es que a lo mejor con la autoridad nacional, pues no hay tanto problema porque es el problema doméstico y aquí se va a quedar todo en casa, pero sí necesitas de la IATA y de la OASI para lograr el fin último que quieres con Santa Lucía, que es que sea un aeropuerto internacional. Luego, hace rato comentaba lo del cerro, ¿no? O sea, la miopía era tan grande que no se vio un cerro. Y de repente, pues hay un cerro, ¿no? Y no es un cerro cualquiera, ¿no? De No, más de 2.625 metros. ¿Qué es? ¿Por qué esto se vuelve algo muy problemático? Ya lo señaló sobre las pistas, ¿no? Se supone que estas pistas iban a ayudar a desatorar el tráfico en el aeropuerto Benito Juárez y resulta que ahora por el cerro ya no se puede. ¿Cómo está este asunto, sí, licenciado? mira, de hecho, de las 4 pistas que te comento que va a contar Santa Lucía, hay 2 de ellas que son para uso militar, la existente y la que inauguraron, esas las pusieron pegadas al cerro porque pues van a tener menos operación y porque pues que se amuele el ejército, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Que la orografía y geografía de Santa Lucía es muy complicada, al igual que la de la Ciudad de México, es decir, somos una zona muy montañosa. Esto en fases de aproximaciones, de descensos, de aterrizajes, complica mucho la forma de llegada y de entrada de los aviones para poder aterrizar. Y en especial, el problema que tiene Santa Lucía es que el Cerro de Paula se encuentra a no más de 8 kilómetros de cercanía del aeropuerto. Y por norma internacional eso está prohibido porque produce o genera operaciones aéreas inseguras. Entonces, es desafortunadamente un obstáculo de la naturaleza que tampoco importó, que tampoco interesó y que de por sí el aeropuerto es complicado en su operación y en toda su estructura y diseño, pues esto le viene a sumar pues por lo menos un 50% más de complicación, dado que es un cerro que complica los aterrizajes y los despegues, hablando civilmente. Entonces, fíjense, quedan 2 pistas Así es. y, o sea, tanto a la Araca para hacer 2 pistas y quién sabe si una de ellas vaya a funcionar para lo internacional por la ausencia de esta certificación. Así es, así Entonces, es. se van a hacer Ah, 2 pistas para lo nacional y quién sabe si se use. y con el costo que estábamos mencionando al principio, Exacto. que implicó 2 pistas, con el costo de la cancelación en términos generales, con todo el costo que implicó la cancelación del aeropuerto en Texcoco, más lo que se le está invirtiendo. ¿Para qué? Para que acaben siendo pistas utilizadas, y eso si es que quieren las aerolíneas, en forma doméstica. Desafortunadamente, esa es la visión enana y la visión corta y la falta de planeación y los caprichos que está implicando este No, nuevo no proyecto de aeropuerto. si hasta pensaron en quitar el cerro. O sea, entre, las, entre los escenarios era a ver si quitamos el cerro, pero ya vieron que se complicaba por otras razones que vamos a ver. Sí, Y bueno, pues otro pecado capital es no tomar en cuenta las aerolíneas. O sea, si yo voy a hacer un aeropuerto, tengo que tomar en cuenta las aerolíneas para saber si van a querer viajar ahí, ¿sí? así es. Entonces vea lo que dijo el director de Aeroméxico. Primero que no les han llegado, no les han hecho llegar el proyecto, ni cómo se va a realizar el rediseño del espacio aéreo. Luego dice Aeroméxico, se necesita operar desde un solo aeropuerto por su esquema de negocios. Obviamente, entre más se fragmente una operación, es más costosa. Esa Así era la es. idea de Texcoco, no fragmentar, sino unificar, ¿sí? Así es. Entonces, obviamente, para hacer conexiones, pues les va a salir muy caro tratar de hacer conexiones Benito Juárez con Santa Lucía y cualquiera que ha viajado, licenciado, sabe que esas conexiones son de las más estresantes, o sea, para los pasajeros resulta muy complejo, incluso dentro de un mismo aeropuerto, o sea, hay aeropuertos tan grandes que cuando hay un pequeño retraso, resulta muy estresante tratar de llegar al otro vuelo porque ya se va. Sí, Entonces, tienes que andar corriendo. es muy común los retrasos, los desfases en los horarios en los aeropuertos
Y si eso se agregamos, de que pues es que tiene que tomar un tren y luego un taxi para llegar al otro aeropuerto, pues no, ninguna aerolínea va a querer hacer eso, licenciado. Y mira, para muestra de lo que estás comentando, basta un aeropuerto. Eso pasó con Toluca. Toluca no tiene los problemas de Santa Lucía. Y en Toluca llegó Interjet, llegó Viva y llegó Volaris. ¿Y a dónde están volando ahora? En el AICM, porque no había manera de que con esta conectividad que tú estás platicando, con estos traslados que había que hacer, a pesar de que pusieron los camioncitos que te llevaban y te traían, la gente no se animó por el mismo estrés que dices, no voy a llegar, voy a perder mi vuelo, lo que te implica económicamente, en tiempo y todo. Entonces, ahí está la experiencia de Toluca, real. No jaló Toluca, no olvides que, insisto, ahí llegó Interjet, ahí llegó Viva y ahí llegó Volaris y movieron tierra, mar y aire para poder llegar al AICM. ¿Por qué? Porque es complicadísima esa parte de la conectividad. Ahora, sí, desafortunadamente nadie conoce el plan maestro del aeropuerto, que también es uno de los requisitos que se debe de presentar para su construcción. Nadie lo conoce, los están pretendiendo manejar clasificadamente, que porque como ya le dieron a Santa Lucía la naturaleza de instalación militar y la desincorporaron del gobierno federal para integrarla al patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena, entonces amparados en esa cantaleta de que es seguridad nacional, porque es ejército, ya no te dan información. Pero la verdad es que no hay el plan maestro, nadie lo conoce. Y Ahorita vamos a ese punto, licenciado. Qué bueno que toca el tema de la transparencia, perdón que lo interrumpa. Sí. Es otro de los grandes pecados de esta obra. Antes de llegar a ese punto... Mira, aquí nada más me gustaría acotar algo. Tienes razón en que se le debió de haber consultado a las aerolíneas, porque sabes que si el proyecto realmente es interesante para ellos, hay aerolíneas dispuestas a construir su propia terminal. Claro, es decir, claro, hasta de socios te los hubieras llevado. Exacto. A ese extremo, perdón. No. Excelente punto, ¿no? Luego, cuando se va a hacer una obra de esta magnitud, obviamente se requieren estudios de impacto ambiental previos a la realización de la obra, porque supuestamente si es una obra de un elevado impacto ambiental, pues la autoridad debe decir, no, pues no lo hagas porque eso va a generar demasiados problemas. Pero al igual que el Tren Maya, al igual que la refinería de Dos Bocas, al igual que la termoeléctrica de Huesca, en fin, pues el estudio de impacto ambiental fue como llenar un formato, ¿verdad?, en el escritorio, y lo que más dijo la Semarnat, bueno, es que sí hay que hacer una serie de correcciones, ¿verdad?, para evitar que se genere demasiado impacto ambiental, pero vea, tenemos municipios directamente afectados que son los que están alrededor del aeropuerto, pero el desabasto de agua, por ejemplo, pues también le va a afectar a la Ciudad de México porque van a tomar agua de otros acuíferos para poderle llevar agua al aeropuerto de Santa Lucía. Naturalmente el nivel de ruido será excesivo, cualquiera, y aquí lo conocemos bien, todos los que viven alrededor del aeropuerto, que es estruendo es, naturalmente la contaminación, el tráfico, la basura, en fin, etcétera. ¿Cómo ve este asunto, licenciado? Triste, no soy especialista ambiental, pero conozco los estudios y las opiniones que han estado en relación y en torno al aeropuerto Santa Lucía. Y pues las opiniones de especialistas no oficiales pronostican un destrozo natural de grandes dimensiones, tal vez inclusive mayor del que se estaba previendo que se generara con Texcoco, con independencia de que aún no está todavía bien arreglado parte de las tierras que tuvieron que expropiar, que si las están pagando bien, que si no, en fin, la contaminación ambiental, como tú bien lo dices, que genera la aviación como tal, es decir, el ruido, el humo que generan también por la quema de combustible, esta parte del agua que bien mencionas, que no la hay, que la van a tener que llevar de municipios aledaños o quitársela a municipios aledaños, seguramente va a generar problemas con la población en cuanto empiecen a sentir eso. ¿Qué pasa? Que ahorita todo está
digamos, tranquilo o no se mueven las aguas, porque no está operando como tal y no ha habido esa demanda del propio aeropuerto que disminuya a los municipios que están en su entorno, pero deja que la haya y quiero ver cómo se va a poner esto con la gente y con los vecinos de ahí. Sí, insisto, los estudios que conozco y que he leído proyectan una desgracia natural mayor inclusive que la que se iba a generar en Texcoco. De hecho, la de Texcoco ya tenían inclusive planes para de alguna manera amortiguarla, de alguna manera solventarla y irla llevando poco a poco. Pero acá ni siquiera hay eso en función estrictamente del desastre ambiental, como bien dices. Y naturalmente no hay un presupuesto para mitigar este daño ambiental, porque No. hasta que no se produzca el daño ambiental, se va a pensar en que se destine un presupuesto para mitigar ese daño ambiental. Vean lo absurdo que es. Se sabe que va a haber un daño ambiental. No Así importa, es. no importa, que se haga y luego ya vemos. Yo creo que a ti y a mí nos hubiera gustado oír dentro de toda esta cantaleta de ese aeropuerto, que es un aeropuerto que va a ser autosustentable, ¿estás de acuerdo? Claro. Que nos dijeran, oye, esto va a ser autosustentable en agua, esto va a ser o sea, de última generación ecológicamente hablando. ¿Y cuándo has oído eso? Ni siquiera pasó por la mente de nadie de decir, bueno, si vamos a hacer ya todo tan complicado, pues vamos a hacerlo autosustentable. Y no. Y luego de por sí ya la Ciudad de México tiene grandes problemas de abasto de agua, ahora, y naturalmente el Estado de México también, ahora pues van a tener más problemas porque le van a quitar el agua, van a hacer unos acueductos para llevarlo a Santa Lucía y Así todo es. eso nada más va a generar todavía más problemas y ya van a ver luego, a ver, bueno, pues ya veremos cómo le surtimos del agua, ¿no? Ustedes se pueden quedar sin agua una semana, 2 semanas, un mes, ¿qué importa, no? O sea, así piensan las autoridades, ¿no? O sea, Primero los pobres. exacto. Ahora, lo que usted comentaba, que también es un sello de esta administración, la falta de transparencia y de información clave es nuestro octavo pecado capital. El INAI exigió la entrega del plan maestro, o sea, el INAI es la autoridad constitucional para exigir la transparencia, pero la Sedena lo reservó pretextando que era un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué esto en sentido estricto no es cierto, licenciado? Porque cualquier operador aéreo está obligado a entregar ese plan maestro, que inclusive son revisables cada 5 años, se tienen que publicar en el diario oficial, porque el plan maestro, pues como lo dice, es el plan maestro de todo un operador aeroportuario y donde tú vas viendo qué va a haber, qué se va a hacer, qué se está modificando, qué se está renovando, para que, insisto, estemos dentro de este estándar internacional y ser considerados como un aeropuerto internacional. ¿Qué pasa aquí con la Sedena? Que el gobierno sacó del patrimonio de la nación todo lo que son los terrenos que están en Santa Lucía y los integró al patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y como es la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen un pretexto y una justificación, según ellos, de seguridad nacional. Desafortunadamente, aquí se les olvida que esa seguridad nacional y esos planes maestros, si no son públicos para que pueda ese aeropuerto ser certificado internacionalmente, pues nunca lo van a poder certificar. Tarde o temprano los van a tener que proporcionar, que hacer públicos. Yo creo que en realidad no lo tienen hecho, porque es tan sencillo, todos los operadores aeroportuarios ponen a la vista los planes maestros de desarrollo. Bueno, pues aquí no lo hay, pero yo creo que más bien porque no lo tienen, porque no, contrario a un aeropuerto internacional, sería una base aérea militar. Y ahí sí aplica el aspecto de seguridad nacional para reservarlo, porque pues tú no vas a saber ¿para qué quieres saber? Para pegarle a la Secretaría de la Defensa de Naciones de soberanía, en fin, ¿no? Ya te metes aquí de seguridad nacional, pero estás hablando que no es una base aérea militar, estás hablando que es un aeropuerto que se pretende sea internacional de uso civil, con operaciones mixtas, pero más allá, la ley dice que pueden haber aeródromos aeródromos militares que presten servicio o tengan operaciones civiles, siempre y cuando esos
aeródromos militares se ajusten a lo dispuesto en la ley de aeropuertos y su reglamento. Y esa ley de aeropuertos y su reglamento establecen que los planes maestros son públicos. De hecho, existe el Registro Aeronáutico Mexicano, el RAM, y una de las 1000 cosas que se tienen que inscribir en el Registro Aeronáutico Mexicano, que es como si fuera el registro de la propiedad, o sea, es público. Bueno, una de las cosas que se tienen que inscribir en el RAM, pues son los planes maestros, hazme favor. Claro. Además, es realmente no querer proporcionar la información, es realmente a lo mejor generar desconfianza donde no habría necesidad de que la hubiera. Es así de sencillo. Y además hay otra cosa, licenciado, que cuando se está construyendo, porque vean, si se está construyendo una obra pública, ese proceso de construcción de la obra pública, por ley se tiene que dar a conocer. Antes, porque todavía no puede ser de seguridad nacional algo que todavía no existe. Así es. Sino que está en proceso de construcción. Entonces, esa información por ley tiene que darse a conocer. Pero justamente si no se tienen estos planes, pues evidentemente por eso dice no ND, no disponible, así ¿sí? Pues no es disponible porque no existe. Así es, así es. Se están gastando miles de millones en algo que quién sabe, ¿no? Así es, así Luego, es. noveno pecado es que justamente toda esta situación, todo esto que estamos platicando, pues ha derivado en cuestiones de juicios. Ha habido organizaciones que han interpuesto amparos, incluso han derivado en suspensiones, pero como es una obra que el presidente ya dijo que se tiene que hacer, pues entonces el gobierno pues ha presionado a los jueces para que levanten las suspensiones, presiona a los abogados, presiona a las organizaciones, les envía el SAT, la inteligencia financiera, para que retiren o para que ya no hagan otros juicios. O sea, ha habido todo esto que estamos comentando, pues ha llegado al terreno de los tribunales, pero también la gente ya empieza a protestar porque ya se empezaron a dar cuenta de las consecuencias que puede tener para ellos mismos lo que estamos señalando. O sea, ya empieza a haber algunas protestas sobre no solo de los comuneros que no les pagan sus terrenos, que no les cumplen sus promesas, porque les dicen, bueno, si tú nos vendes estos terrenos, te aseguro que va a haber hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, pero pues no les dicen para cuándo, ¿no? Simplemente pues que las va a ver, ¿no? O sea, las va a ver y quién sabe, ¿no? Entonces, obviamente la gente ya no se chupa el dedo y por eso protesta, licenciado. Sí, tuvo su temporada álgida de juicios en contra de lo que fue la determinación de construir Santa Lucía. Obviamente se llevaron los procesos y los procedimientos conforme la ley lo establece y pues al final del día tuvieron su conclusión. Desafortunadamente o afortunadamente, según sea el caso en este país, pues la cosa juzgada es completamente determinante y pues no se puede estar impugnando, dado que, insisto, ya tuvo su temporada álgida con estos amparos que fueron agotados en su totalidad y al final en su totalidad y en donde ya finalmente la Corte tomó o los tribunales tomaron decisiones que ya están firmes. Entonces, no se va a poder estar impugnando, pero tal vez todavía queda la parte territorial, la parte de la tierra, la parte agraria, que son, como bien lo estás poniendo, todos ellos que van a tener a su alcance otra variante de recursos desde el punto de vista ecológico. Es decir, a lo mejor ya se agotaron toda la impugnación jurídica estrictamente hablando de permisos, de lo que yo manejo, ¿no? De la reglamentación aérea. Pero hay una parte muy importante que aparte es un derecho humano y que aparte sí lo debe de prever la Corte, e inclusive está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la parte ecológica, ¿eh? Y ahí todavía falta que se agoten recursos, todavía falta que se promuevan amparos y todavía falta que se defienda a la gente. Es una segunda etapa que yo espero y contemplo va a venir pronto en función de que, como lo comentabas ahorita en la introducción de este pecado, pues ya empieza a haber este movimiento social y este despertar de la gente en función de lo que está pasando. Entonces,
efectivamente la parte ecológica de tramitología está agotada, pero viene la parte ecológica. Claro. Bueno, entre los motivos por los cuales no se quitó el cerro es porque se han encontrado restos, vestigios con valor arqueológico y prehistórico en la zona. Y se dice incluso que es el cementerio de mamuts más grande del mundo. O sea, que se han hallado entre 20 y 20 mil restos óseos, equivalentes como a 200 mamuts, con al menos 10 mil años de antigüedad. O sea, se han encontrado vestigios de valor arqueológico y prehistórico en la zona. Y esto pues también pues hace complicado porque pues a lo mejor si se pudiera encontrar más restos, pues ya no se va a poder porque ya está un aeropuerto, licenciado. Así es, así es. Desafortunadamente, no se está respetando esta parte con el INAH, no se está respetando la trascendencia que puede tener a nivel mundial el haber hallado todos estos restos de tantos años, de que al final del día se podría hacer hasta un santuario turístico y todo lo que implica y puede conllevar un hallazgo de esa magnitud. Tampoco está importando, pero bueno, si no importó la norma, pues menos les van a importar para ellos unos simples huesos, ¿verdad? Entonces, es muy complicado, es muy complejo, pero pues ojalá y el INAH también puede interponer juicios y demandas invocando todas estas situaciones que son trascendentes y que pueden tener impacto en el devenir de la construcción del aeropuerto. Claro, lo cual se ve difícil porque pues todos los funcionarios pues tienen temor de que tomen represalias, ¿no? Así es, así es. Bueno, finalmente para concluir, ¿cómo cree que impacte el nuevo escenario de la COVID en la aviación propiamente, ¿no? Porque, o sea, nuestro problema originario es la saturación del aeropuerto, la necesidad de modernizar las líneas aéreas, los aeropuertos, etcétera. Pero ahora con el COVID se vino un impacto muy fuerte. Ya hemos visto cómo están quebrando compañías aéreas, cómo se cayó la demanda. Entonces, pareciera que en un plazo de unos 3 o incluso 5 años no se va a levantar la demanda. ¿Cómo cambia este escenario todos estos aspectos que estamos viendo, licenciado? Mira, lo cambia drásticamente. Al final del día, efectivamente, el pretexto de Santa Lucía o el pretexto de Texcoco era para descongestionar el espacio aéreo mexicano, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya está declarado saturado. Ok, ¿qué pasa? Que viene la pandemia y con la pandemia baja hasta en un 80% el tráfico aéreo de pasajeros. Eso te da margen, eso te da holgura de poder hacer las cosas con calma. ¿Y qué quiero decir con calma? Yo soy enemigo de decir que esto se va a recuperar en 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque dependemos de una cosa fundamental, de que controlemos la pandemia. Es decir, primero hay que controlar la pandemia, primero hay que estar todos vacunados, primero hay que evitar el contagio, y una vez que se controle, o sea, el día que en el mundo digamos, hoy se controló la pandemia, entonces de ahí hagamos proyecciones. Ahí, ok, mi aviación se va a recuperar en 5 años o en 3. La industria automotriz se va a recuperar. Pero mientras no controlemos la pandemia, es incierto, porque ese va a ser nuestro punto de partida nuevamente. Entonces, sí se va a llevar muchos años, estoy seguro. Puede ser, no sé, 3, 4, 5, pero bueno, de cuando controlemos la pandemia, vas a tener que calcular entre 3,5 y 5 años de cuando controlamos la pandemia para que pueda haber una recuperación. ¿Eso qué va a implicar? Que todo este tiempo, pues el espacio aéreo no va a estar saturado, por obvias razones, ¿verdad? Ni de tráfico aéreo ni de pasajeros. Entonces, hay suficiente tiempo para pensar las cosas, para replantearlas, para reestructurarlas, para hacerlas bien como se debe de hacer. ¿Por qué? Porque esta pandemia, desafortunadamente, por toda la gente que ha fallecido, pero esta pandemia pues está permitiendo ese desahogo que era necesario y está dando esa pauta y esa pausa para que las cosas se puedan hacer bien en México, con un aeropuerto que efectivamente sea eficiente, con un aeropuerto que efectivamente sirva para despejar y que se le quite de alguna manera la saturación a la ICM y podamos tener algo digno, algo internacional. Yo estoy de acuerdo
en que sí hubo corrupción en Texcoco y todo, o sea, está bien, pero las cosas, si se van a hacer, que también se hagan bien, ¿no? Porque es tirar dinero y seguir echándole dinero bueno al malo. Entonces, esto va a llevar unos años, insisto, una vez que controlemos la pandemia, habrá que calcular de 3,5 a 5 años para que se recupere la aviación mundial. Se nos acabó el tiempo, amigos. Agradecemos mucho aquí la presencia de nuestro experto, el licenciado Pablo Casas Lías, y todos ustedes en el programa. Los invitamos para el próximo miércoles para que nos acompañen para otro tema de interés nacional e internacional. Hasta la próxima. Astele.tv Astele